Pero hay que entenderlo bien para saber qué es esto, qué es el otro, qué es pecado y por qué y dónde, para no andar en confusión innecesaria. Entiéndanme, no pretendo dar una apología en defensa de la vulgaridad. Pero hay que entenderlo, en qué sentido, en cuál contexto es la vulgaridad algo inmoral y por qué. Y normalmente no tiene que ver con este mandamiento, tiene que ver con los mandamientos de la segunda tabla. A diferencia de las formas de hablar inmorales como son la blasfemia, la maldición, la profanación, la definición de lo vulgar, de hecho, varía de una cultura a otra, de un país a otro. Es algo que he tenido que aprender. Viajando de un lugar a otro en Latinoamérica, digo, aquí no se dice esto. Ok, muy bien. Y en el otro país, pues, significa otra cosa. Y la gente lo usa todo el tiempo. Ah, bueno. Entonces yo voy aprendiendo para no meter la pata. Pero es una cosa cultural. Y en la intención. Y en mi idioma nativo de inglés, muchas de las palabras vulgares, lo que se dicen las palabras de 4 letras en inglés, simplemente eran las palabras normales en el idioma de los anglosajones. Pero cuando invadieron los normannos, creo que se dicen, de Francia, pues llevaron a Inglaterra el idioma de Francia y definieron el idioma de los anglosajones como vulgar. Entonces esas palabras se convirtieron en vulgaridad. Es una definición cultural, es una definición social. Y después, pues, ¿qué quiero decir yo a la hora de usar esta palabra? ¿Hay ofensa? ¿En cuál sentido hay ofensa? Como digo, aunque la vulgaridad no sea una violación de este mandamiento de la primera tabla, sí puede llegar a violar otros mandamientos. Por ejemplo, hay formas vulgares y groseras de hablar que ofenden contra el respeto en el tratamiento de los demás. O que ofenden contra la pureza y la castidad, como enseña Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 3 a 5, que ni se habla de ciertas cosas, no se habla. Pero no tienen que ver con este mandamiento. Entonces, que entendamos, que nos ubiquemos claramente en el hablar. ¿Qué es el problema? ¿Qué es la falta? ¿Dónde hay falta? Y a veces, pues tenemos que reconocer que la vulgaridad puede ser una cosa de distintas clases sociales, de diferentes países. Entonces, el entender nos ayuda también, tanto de mantener nuestra manera de hablar de una forma respetuosa y de tener paciencia con los demás, que a veces nos chocan, pero que de hecho no están cometiendo una inmoralidad desde su propia perspectiva. Entonces, la profanación sí tiene que ver con este mandamiento. La vulgaridad no. Puede tener con otros mandamientos. En resumen, lo que buscamos como pueblo es honrar a Dios en nuestra manera de hablar. Y entre otras cosas, esto implica: 1, eliminar de nuestras vidas toda blasfemia y profanación. Ir quitando
Si tenemos vicios, si tenemos hábitos que no nos convienen, de ir quitando esos vicios, de eliminar blasfemia y profanación de nuestras vidas, de hablar de Dios y de las cosas de Dios con honor y reverencia. Y como individuos y como pueblo, de llegar a ser cada vez más capaces de mantener en nuestra vida diaria una conversación espiritual, donde podemos hablar de Dios y de las cosas de Dios muy naturalmente, que sale como lo más natural en nuestras vidas. De manera que promueva su gloria y que muestre nuestro amor por el Señor en nuestra vida cotidiana. Que así sea, hermanos.